Hola, soy Elena Norell. Y me alegra que estés aquí otra vez. Hoy vamos a recorrer algo juntos. Un pequeño viaje que vale la pena vivir con calma y curiosidad. A veces, lo más importante está en los detalles. En los silencios que pasan desapercibidos. Si te gusta lo que ves, dale like, comparte y comenta. Me encanta leer tus pensamientos. Y seguir acompañándote en este camino. Y si quieres profundizar, visita los enlaces debajo de la descripción. También puedes acceder al material en digital en Patreon y otras plataformas, donde encontrarás recursos exclusivos para seguir explorando. Quédate conmigo, disfruta del proceso. Y recordá que cada pequeño paso cuenta. Estoy aquí para recorrerlo junto a vos. Comencemos. 6. El estilo de escritura y la voz del autor. Si estás acá, tal vez ya empezaste a escribir. O tal vez aún no. Tal vez solo estás buscando tu forma. Tu tono. Eso que te haga sentir. Esto suena a mí. Hoy quiero hablarte de algo que no siempre sabemos cómo nombrar, pero que sentimos de inmediato cuando aparece. La voz. Tu voz. Esa manera única, íntima, honesta, de contar lo que quieres contar. No hay una sola forma de escribir bien. No hay un estilo correcto y otro incorrecto. Hay maneras de decir. Y cada autor, como cada persona, tiene la suya. Lo importante es encontrarla. No para gustarle a todos, sino para reconocerte en lo que escribís. Para que lo que salga de vos suene verdadero. Vamos a explorar eso juntos. No desde la técnica, sino desde la intuición. Desde tu manera de mirar el mundo. Vamos a hablar del ritmo. De las palabras que elegís sin darte cuenta. Del tono que aparece cuando escribís sin pensar tanto. No esperes una fórmula. Esto es más como escuchar una melodía interna. Y dejar que guíe tu escritura. Estoy acá para ayudarte a afinarla. Con calma. Con compañía. Y sin exigencias absurdas. El estilo de escritura. Y la voz del autor. Son dos elementos esenciales que definen la identidad de una novela. No se trata solo de las palabras elegidas, sino de la manera en que se cuenta la historia. Y se transmiten emociones. Un buen estilo mantiene al lector inmerso en la narración, mientras que una voz única diferencia a un escritor de los demás, convirtiéndolo en reconocible y memorable. El estilo de escritura es la forma en que un autor estructura sus oraciones, elige sus palabras, y maneja el ritmo de la historia. Puede ser descriptivo, minimalista, poético o directo, dependiendo del tono de la obra y del efecto que se quiera lograr. Algunos escritores prefieren un estilo lleno de metáforas y descripciones detalladas. Otros optan por un lenguaje más conciso y ágil. Un buen estilo se adapta a la historia que se quiere contar. En una novela de terror, un estilo detallado y atmosférico puede aumentar la inquietud. En un thriller, un estilo rápido y directo puede aumentar la tensión. La clave es encontrar el equilibrio adecuado, para que el lenguaje potencie la experiencia del lector, sin ralentizar la trama. La voz del autor, en cambio, es algo más profundo, más personal. Es la combinación de tono, perspectiva y forma de expresión, que hace que un escritor sea único. Es lo que permite que un lector reconozca a un autor, incluso sin ver su nombre en la portada. La voz se desarrolla con el tiempo, a medida que el escritor gana confianza, y encuentra su propio ritmo narrativo. Para construir una voz auténtica, es importante escribir con naturalidad, sin tratar de imitar a otros. Leer mucho ayuda a identificar qué estilos resuenan más, pero lo fundamental es encontrar una manera propia de contar historias, escribir con sinceridad y conectar con las emociones del lector. Es más efectivo que encajar en un molde predefinido. El tono también juega un papel crucial. Puede ser serio, humorístico, irónico o emotivo, dependiendo de la historia. Un mismo evento puede narrarse de formas muy diferentes, según el tono elegido. Ejemplo. Tono serio. La tormenta se cernía sobre la ciudad como una sentencia inevitable. Tono humorístico. La tormenta llegó con la sutileza de un gato saltando sobre una mesa llena de cristales. Ambos transmiten lo mismo, pero generan sensaciones distintas en el lector. El uso de diálogos también influye en el estilo y la voz. Un diálogo bien construido suena natural. Refleja la personalidad de los personajes y mantiene la historia en movimiento. Los escritores con una voz distintiva logran que sus diálogos sean tan característicos que pueden reconocerse sin necesidad de etiquetas. Además del lenguaje y el tono, la estructura de la narración también forma parte del estilo. Algunos autores prefieren capítulos cortos y rápidos. Otros, escenas largas y reflexivas. La manera en que se distribuyen los momentos de acción y pausa también contribuye a definir la identidad de un escritor. Uno de los errores más comunes es intentar forzar un estilo complejo o pretencioso. La claridad y la naturalidad son más efectivas que el exceso de palabras rebuscadas. Un buen estilo no se trata de impresionar, sino de comunicar la historia.
de la mejor manera posible. Para mejorar el estilo y encontrar la voz, es recomendable escribir con frecuencia y experimentar con diferentes enfoques. Probar distintos géneros, narradores y tonos puede ayudarte a descubrir qué se siente más cómodo. Leer en voz alta lo escrito también es útil. Permite detectar frases que suenan pesadas o artificiales. La edición es otro paso clave. La primera versión rara vez refleja el mejor trabajo. Revisar, pulir y eliminar lo innecesario ayuda a afinar el estilo y a que la voz se sienta más clara y efectiva. El estilo y la voz evolucionan con el tiempo. No se encuentran de inmediato. Son un proceso de aprendizaje y crecimiento. Cada historia escrita contribuye a fortalecer la identidad narrativa del escritor. Cómo desarrollar una voz narrativa única. Desarrollar una voz narrativa única es esencial para que un escritor se diferencie y logre conectar con los lectores. La voz narrativa no solo se trata del estilo de escritura, sino también de la forma en que se transmiten emociones, se construyen los personajes y se cuenta la historia. Es lo que hace que un libro tenga personalidad y que el lector pueda reconocer al autor sin necesidad de ver su nombre en la portada. 1. Escribe con autenticidad. La voz narrativa surge de la forma en que cada escritor percibe el mundo. Para encontrarla, es importante escribir con naturalidad y sin intentar imitar a otros autores. Aunque leer a diferentes escritores ayuda a descubrir qué estilos resuenan contigo, lo esencial es encontrar un tono propio que te haga sentir cómodo y refleje tu perspectiva única. Ejemplo, no es lo mismo narrar con un tono reflexivo y poético que con uno sarcástico y dinámico. Ambos pueden ser efectivos, pero deben encajar con la historia y con la identidad del escritor. 2. Experimenta con diferentes estilos y géneros. Probar diferentes narradores, primera, segunda o tercera persona, cambiar el ritmo de las oraciones o jugar con la estructura de la historia puede ayudar a descubrir qué funciona mejor. No tengas miedo de explorar, ya que la voz narrativa se fortalece con la práctica. Consejo: escribe pequeños relatos con distintos enfoques y analiza cuál se siente más natural y fluido. 3. Encuentra el equilibrio entre claridad y personalidad. Una voz narrativa única no significa usar palabras complicadas o frases demasiado elaboradas. La clave está en la claridad y en la forma en que se transmite la historia. Un estilo demasiado recargado puede alejar al lector, mientras que un tono demasiado plano puede hacer que la narración pierda impacto. Usa un lenguaje que se sienta natural, como si estuvieras contando la historia en voz alta. Juega con la musicalidad de las frases y con el ritmo de la narración. Evita caer en clichés narrativos, busca maneras frescas de describir situaciones. 4. Deja que los personajes influyan en la voz. Si la historia está narrada en primera persona, la voz del personaje debe ser auténtica y reflejar su personalidad. Si se trata de un narrador omnisciente, la forma en que describe el mundo también debe ser coherente con el tono de la historia. Ejemplo, un personaje cínico tendrá una voz diferente a la de un soñador optimista. Esto debe reflejarse en la manera en que narra los eventos. 5. La voz narrativa se fortalece con la práctica. Escribir con regularidad y revisar el propio trabajo permite identificar patrones y áreas de mejora. Con el tiempo, la voz narrativa se vuelve más definida y natural. Consejo: leer en voz alta ayuda a detectar si el tono fluye de manera adecuada y si refleja la personalidad del escritor. Narrador en primera, segunda o tercera persona, ventajas y desventajas. Elegir el tipo de narrador es una de las decisiones más importantes al escribir una novela de ficción. La perspectiva desde la que se cuenta la historia afecta la forma en que los lectores se conectan con los personajes, la profundidad emocional de la trama y la manera en que se transmite la información. Existen 3 tipos principales de narrador: primera persona, segunda persona y tercera persona, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. 1. Narrador en primera persona, yo. En este tipo de narración, el protagonista o un personaje secundario cuenta la historia desde su punto de vista. Ejemplo: nunca pensé que aquella noche cambiaría mi vida para siempre. Caminaba por la calle cuando escuché un grito. Ventajas: permite una conexión profunda con los pensamientos y emociones del personaje. Hace que la historia se sienta más personal e inmersiva. Y es ideal para novelas introspectivas o basadas en el desarrollo del protagonista. Desventajas: se limita a la visión y conocimiento del personaje, lo que puede restringir la información. Puede volverse monótono si el personaje no tiene una voz interesante o distintiva. Dificulta mostrar eventos que ocurren fuera del alcance del narrador. 2. Narrador en segunda persona, tú. Este tipo de narrador es menos común y hace que el lector se convierta en el protagonista de la historia. Ejemplo: caminas por la calle y escuchas un grito. Sabes que no deberías detenerte, pero algo en tu interior te obliga a hacerlo. Ventajas: involucra directamente al lector, haciéndolo sentir parte de la historia.
Puede ser una opción interesante para historias experimentales o novelas interactivas. Se usa en algunos géneros, como guías o ficción de elige tu propia aventura. Desventajas. Puede resultar incómodo o poco natural si no se maneja bien. Y es difícil de sostener durante una novela larga sin volverse repetitivo. No es el estilo más común en la literatura de ficción, por lo que puede alejar a algunos lectores. 3. Narrador en tercera persona, él, ella, ellos. Este narrador es el más utilizado en la literatura y permite contar la historia desde un punto de vista externo. Puede ser omnisciente, conoce todo lo que ocurre y los pensamientos de todos los personajes, o limitado, se centra en un solo personaje a la vez. Ejemplo, Carlos caminaba por la calle cuando escuchó un grito. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Ventajas. Permite una visión más amplia de la historia y los personajes. Es flexible y se adapta a diferentes estilos narrativos. Se puede alternar entre distintos personajes sin restricciones. Desventajas. Puede generar menos cercanía con los personajes en comparación con la primera persona. Si no se maneja bien, puede generar confusión si se cambia de perspectiva abruptamente. Ritmo y fluidez en la narración. El ritmo y la fluidez en la narración son clave para mantener el interés del lector. Una historia puede tener personajes fascinantes y una trama bien construida, pero si el ritmo es inconsistente o la lectura se siente pesada, es posible que el lector pierda la conexión con el libro. Un buen ritmo permite que la historia fluya de manera natural, manteniendo un equilibrio entre la acción, la descripción y los diálogos. 1. ¿Qué es el ritmo en la narración? El ritmo se refiere a la velocidad con la que avanza la historia. Puede ser rápido y dinámico en escenas de acción, o más pausado en momentos de introspección o desarrollo de personajes. Ajustar el ritmo según el tono de la escena es esencial para lograr una narración efectiva. Ejemplo. En una persecución, las frases cortas y directas generan urgencia. Corrió. Miró atrás. El enemigo estaba cerca. No había salida. En una escena reflexiva, las frases pueden ser más largas y descriptivas. El viento acariciaba su rostro mientras los recuerdos de su infancia volvían a su mente, suaves como las hojas cayendo en otoño. 2. ¿Cómo mejorar la fluidez en la narración? La fluidez en la narración significa que las palabras se encadenan de manera armoniosa, sin que la lectura se sienta entrecortada o pesada. Para lograrlo, y evita frases demasiado largas o complejas. Un exceso de subordinadas puede hacer que el texto se vuelva confuso. Usa párrafos equilibrados. Si son demasiado largos, pueden cansar al lector. Si son muy cortos, pueden interrumpir la inmersión. Y combina acción, descripción y diálogo. Una narración monótona puede hacer que la historia pierda dinamismo. 3. Técnicas para ajustar el ritmo según la escena. Un buen escritor sabe cuándo acelerar o ralentizar el ritmo según el momento de la historia. Para acelerar el ritmo, usa frases cortas y directas. Reduce las descripciones y céntrate en la acción. Introduce diálogos rápidos que aporten tensión. Para ralentizar el ritmo, añade detalles sensoriales para sumergir al lector en la escena. Desarrolla los pensamientos y emociones del personaje. Usa pausas narrativas y descripciones atmosféricas. 4. Edición, la clave para mejorar el ritmo y la fluidez. Una primera versión de la historia rara vez tiene un ritmo perfecto. La relectura y edición son fundamentales para pulir la narración. Consejo, lee en voz alta tu texto. Si alguna parte suena forzada o poco natural, probablemente necesite ajustes. ¿Cómo evitar errores comunes en la escritura? Escribir una novela de ficción es un proceso creativo que requiere dedicación, pero incluso los escritores más experimentados pueden cometer errores que afectan la calidad de la historia. Identificar y corregir estos errores ayuda a mejorar la narrativa y a mantener el interés del lector. Aquí te explicamos cómo evitar los fallos más comunes en la escritura de ficción. 1. No desarrollar bien los personajes. Uno de los errores más frecuentes es crear personajes planos o poco creíbles. Un buen personaje debe tener motivaciones, defectos y una evolución coherente dentro de la historia. ¿Cómo evitarlo? Define la personalidad, el pasado y las metas de cada personaje. Da los conflictos internos y externos que los hagan más realistas. Evita los estereotipos, busca características únicas que los diferencien. 2. Exceso de descripciones. Las descripciones son esenciales para ambientar la historia, pero un exceso de detalles puede hacer que la lectura se vuelva lenta y pesada. ¿Cómo evitarlo? Describe solo lo necesario para que el lector se sitúe en la escena. Usa los sentidos para mostrar la atmósfera sin sobrecargar el texto. Alterna acción y diálogos con las descripciones para mantener el ritmo. 3. Diálogos poco naturales. Los diálogos deben sonar reales y reflejar la personalidad de los personajes. Un error común es hacer que todos hablen igual o que las conversaciones sean demasiado explicativas. ¿Cómo evitarlo?
Lee los diálogos en voz alta para comprobar si suenan naturales. Usa pausas, interrupciones y frases cortas para hacerlos más realistas. Y evita que los personajes expliquen cosas que ya deberían saber, como sabes, somos hermanos. 4. Falta de conflicto o tensión. Si la historia no presenta suficientes desafíos o momentos de tensión, el lector puede perder el interés. ¿Cómo evitarlo? Asegúrate de que los personajes se enfrenten obstáculos significativos. E introduce giros argumentales que mantengan la sorpresa. No resuelvas los problemas demasiado rápido, deja que los personajes luchen por sus objetivos. 5. No revisar el texto antes de publicarlo. Los errores gramaticales y de estructura pueden restarle profesionalismo a la historia. ¿Cómo evitarlo? Relee el texto varias veces y usa herramientas de corrección ortográfica. Pide a un lector beta o editor que revise el manuscrito. Edita por fases, primero trama y personajes, luego estilo y gramática. Antes de seguir, hagamos una pequeña pausa. Recuerda activar la campanita para no perderte lo que viene. Y dime, ¿te gusta este tipo de contenido? Un like no solo ayuda, también me muestra que lo que compartimos aquí te sirve. Si conoces a alguien que sueña con escribir, compártele este video. La próxima lección ya te espera, sigamos adelante.